Hola, 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 ¿cómo están mis amigos de la química orgánica? Bueno, y toca hablar de los premios Nobel de este año. Hay 3 galardonados. Está el famoso Barry Sharpless, que ya recibió el premio Nobel en 2001. Sharpless en el 2001 lo galardonaron por sus reacciones de eposidación asimétrica y de hidrosilación asimétrica. Reacciones en las que por primera vez se logró obtener a partir de la oxidación de un alqueno obtener un único enantiómero. Eran reacciones asimétricas. Se epoxidaba selectivamente por la cara de arriba o por la cara de abajo el alqueno, dando muy mayoritariamente un enantiómero. Y la dihidrosilación que llevó a cabo por el año 93 consiguió introducir 2 grupos hidroxilo vecinos también en un alqueno, de manera que mayoritariamente entran o bien por arriba o bien por abajo. Fueron las primeras reacciones de oxidación asimétrica que se llevaron a cabo, las de Sharpless. La eposidación es de los años 80, me parece que la publicación es 1980, y la dihidrosilación es posterior, del año 93 o por ahí. Sharpless ya tiene ya sus años, 80 y algo. Y bueno, ahora recibe de nuevo el premio Nobel, su segundo premio Nobel, debido en reconocimiento al desarrollo de la química del click. Desde 2001 trabaja en una metodología química en la que busca reacciones que transcurren con muy buen rendimiento en fase acuosa, que no generan subproductos tóxicos. Es decir, la química del click se enmarca dentro de lo que llamaríamos química verde y su objetivo es la síntesis de fármacos de forma sencilla a partir de bloques que se enlazan, como él dice, como cuando te abrochas el cinturón, ¿no?, de seguridad en un clic. Bueno, eso es una forma de hacer un poco de marketing, de llamar la atención, ¿verdad? Pero es un poco el objetivo que tiene esa metodología química, que por cierto está siendo muy exitosa en la síntesis de numerosos fármacos. Pero bueno, no quería hablar en este vídeo de Sharpless ni del otro premio Nobel, que es Peter Meldal, que también es galardonado por el desarrollo de la química del click junto a Sharpless. Pero en este vídeo quiero hablar de esta científico que también recibe el premio Nobel. Es la séptima premio Nobel, perdón, la octava premio Nobel mujer, y se llama Caroline Bertozzi. Es Caroline Bertozzi. ¿Y por qué se le otorga el premio Nobel a Caroline Bertozzi? Bueno, pues ella sí que desarrolló una nueva química que bautizó como la química bioortogonal. La química bioortogonal. Y te preguntarás, ¿y qué es eso? ¿Qué palabra más extraña? Nunca la había oído. Bueno, es cierto que no es muy conocido. Se refiere a una química que ocurre en sistemas vivos, en la célula, en el interior de la célula. Son reacciones químicas que se llevan a cabo en el interior de la célula y que no son propias de la bioquímica de la célula. Es decir, vamos a utilizar la célula como un matraz. ¿Y qué es ortogonal? Ortogonal es un concepto matemático. Es el concepto de perpendicularidad en matemáticas o independencia lineal. Aplicado a la química, se refiere a reacciones que ocurren de modo independiente. Es decir, Bertozzi lleva a cabo reacciones químicas que no tienen nada que ver con la bioquímica de la célula y que transcurren de modo independiente a la bioquímica celular, sin afectarle. Reacciones independientes, perpendiculares entre sí, las de la bioquímica celular y las que realiza Bertozzi dentro de la célula. Bien, por tanto, la química bioortogonal es una química, son procesos químicos, reacciones químicas que llevamos a cabo dentro de un ser vivo sin afectar a su bioquímica ni a sus biomoléculas. Bueno, ¿y qué tipo de reacciones son esas? Pues Bertozzi encontró en la química del click de Sharpless, por eso los 3 premios Nobel están relacionados, 2 por desarrollar la química del click y Bertozzi por buscarle una aplicación de gran importancia que ahora voy a tratar de explicar. Bien, esta es la reacción estrella de la química del click y la que también adoptó Bertozzi para realizar en el interior de los seres vivos. Es la reacción entre un acida y un alquino. Tanto la acida como el alquino son sustancias ajenas a la vida, a la bioquímica celular, por tanto no influyen en ella.
no pueden alterarla ni participar en ella. Y la reacción, bueno, la llamamos una reacción de Crick porque es una reacción que ocurre con un mecanismo concertado, es decir, van un paso, es digamos como abrocharse el cinturón. El clic, de ahí creo que viene esa invención de Sharpless. Para llamar un poco la atención, claro. Lo cierto es que esta reacción es conocida en química, no tiene nada de especial, se llama 1,3 dipolar. Es una reacción 1,3 dipolar en la que tenemos un dipolo, que es el dipolo acida, y un dipolarófilo, que en este caso, bueno, pues el dipolarófilo es un alquino. Y la reacción 1,3 dipolar pues ocurre de forma concertada. El nitrógeno negativo de la acida ataca al carbono del alquino y él responde con el enlace pi atacando al nitrógeno que está en la posición 3, por eso la llamamos 1,3 dipolar. El resultado es la formación de un ciclo de 5. Este tipo de reacciones siempre generan ciclos de 5 y bueno, este ciclo de 5 es un poco particular, es un heterociclo de la familia de los triazoles, es un triazol. Bueno, nos quedaría así, que es el dibujo que tenemos arriba, tampoco merece la pena volver a dibujarlo, pero este mecanismo, reacción 1,3 dipolar, se convierte en la reacción estrella de la química del click y la reacción de la química biortogonal de Bertozzi, porque esta reacción se puede llevar a cabo en un medio acuoso, se puede llevar a cabo a un pH neutro, es decir, un pH fisiológico, y a temperatura ambiente, y por tanto es una reacción viable para realizar dentro de un ser vivo, salvo por un inconveniente, y es que el cobre 1 es citotóxico en concentraciones importantes que requiere esta reacción, porque el cobre 1 actúa como catalizador, pues estamos ante un agente citotóxico que es el que nos plantearía el problema para llevarla a cabo dentro de una célula sin interferir en su metabolismo. Y entonces aquí viene la idea de Bertozzi. Bertozzi, para resolver este problema, utiliza un alquino cíclico, un cicloalquino. El utilizar un alquino cíclico hace innecesaria la catálisis por cobre, dado que la tensión que tiene este alquino, recordemos que los alquinos tienen que ser lineales, son lineales, ángulos de 180 grados como corresponde a una hibridación sp de los carbonos, pues un alquino que esté dentro de un ciclo, en este caso un ciclooctino, tiene unos ángulos que discrepan mucho de los 180 grados. Eso hace que el alquino tenga tensión, y esa tensión es la que impulsa la reacción sin necesidad de utilizar cobre. Por tanto, la reacción 1,3 dipolar entre la acida y el alquino ya van a tener lugar sin la presencia de ese agente citotóxico que plantearía problemas al llevar a cabo la reacción en un sistema biológico. La reacción ocurre como siempre, mecanismo concertado, 1,3 dipolar, temperatura ambiente, pH fisiológico, medio acuoso, y ahora sin ausencia de cobre no tenemos ningún problema para llevar a cabo esa reacción en un sistema vivo. Se genera el triazol de nuevo y que condensa el ciclooctino con el acida. ¿Por qué utilizar ciclooctino o derivados del ciclooctino? Bueno, es el alquino cíclico más pequeño que tiene estabilidad. El cicloheptino, los ciclos de 7, tienen tal tensión que no existen. Por tanto, Bertozzi utilizó el cicloalquino de menor tamaño para llevar a cabo ese proceso. Y ahora, claro, te estarás preguntando, bueno, qué interesante, pero ¿y para qué? ¿Para qué quieres formar un triazol en el interior de una célula? ¿Eso para qué sirve? Bueno, pues vamos a ver la aplicación que tiene. Es una aplicación, en principio, de investigación. Es para tratar de dilucidar, de conocer los procesos que ocurren en el interior de la célula. Es decir, el objetivo de la investigación de Bertozzi en principio es una herramienta de investigación para determinar, para conocer el metabolismo celular. Pero además tiene también aplicaciones en el tratamiento, en la creación de fármacos. Esta química permite la creación de fármacos para el cáncer y para diversas enfermedades. Se están desarrollando fármacos basados en ella, o sea que también tiene una aplicación práctica importante. Pero
A nivel de investigación, ¿para qué sirve la química bioortogonal? Bueno, pues es una forma sencilla de marcar moléculas biológicas, es decir, de marcar proteínas, lípidos, azúcares, glúcidos, ¿no? Y ácidos nucleicos. Se pueden marcar. ¿Qué es eso de marcar? Es ponerles una etiqueta que emite luz y que permite rastrear esas biomoléculas en el interior de la célula, sin ninguna interferencia en ese metabolismo, en esa bioquímica celular, sin intervenir en ella, y por tanto podemos rastrear esas moléculas dentro de la célula para ver dónde se generan, dónde terminan. Bueno, se puede conocer, se puede rastrear la biomolécula. Por ejemplo, una proteína. ¿Cómo se puede marcar una proteína? Pues vamos a utilizar un aminoácido modificado. La alanina es este aminoácido, perdón, la fenilalanina es este aminoácido que tenemos aquí, pero no tiene este grupo N3 que tengo en el extremo. ¿Qué es este grupo N3? Es el acida. No lo he pintado desarrollado como aquí, pero es el grupo acida, es esto, el N3. Por tanto, tenemos la fenilalanina modificada, que llamamos un análogo de la fenilalanina. Tiene en una de las posiciones del anillo del benceno ese grupo acida. Cuando suministramos a la célula este aminoácido modificado, la célula lo confunde con la fenilalanina. Es decir, en el ribosoma se utiliza tanto la fenilalanina como este análogo. Y por tanto se construyen proteínas que llevan el análogo de la fenilalanina. Y por tanto en ella vamos a tener grupos acida. En estas cadenas, en los restos de los aminoácidos fenilalanina, pues tenemos las acidas. En la proteína habrá más, donde tengamos una fenilalanina, pues va a tener un resto acida. Y ahora vamos a realizar la química del clic. Vamos a añadir el ciclooctino, o bueno, derivados de ciclooctino. Hay varias opciones por ahí desarrolladas por Bertozzi. ¿Qué vamos a hacer con este ciclooctino? Le vamos a añadir un resto, un grupo que tenga la propiedad de fluorescencia. Es decir, que lo podamos excitar con una radiación de una cierta longitud de onda y libere luz. Es decir, sea fluorescente. Lo excitamos con una cierta longitud de onda y emite otra radiación, otra luz que mediante un equipo adecuado pues se puede detectar. Y por tanto podemos seguir esta proteína dentro de la célula. Ocurre la reacción de Click con el ciclooctino marcado con una sonda fluorescente. Le adicionamos una sonda fluorescente, se produce el heterociclo, el triazol, el ciclooctino tiene su sonda y por tanto podemos seguir la proteína en el interior de la célula. Es una forma de etiquetar una proteína, de marcarla para seguir su curso y estudiar a dónde acaba, cómo se forma, etc. También podemos etiquetar el resto de biomoléculas, incluso los lípidos, que resultan un poco más complejos, pero también hay un método para etiquetarlos. En la descripción te dejo enlaces a diferentes publicaciones de Bertozzi, donde se explica todo esto con detalle, cómo se hace. Vale, para que puedas, si tienes interés, para que puedas leerlo y aprender más sobre esta química bioortogonal, que es importante en el presente y quizá tenga un gran futuro. Bien, ¿cómo marcamos, por ejemplo, ácidos nucleicos? Tanto ADN como la molécula que he dibujado aquí, como moléculas de ARN. Bien, pues para ello introducimos en la célula un nucleósido. Esto es un nucleósido porque no he puesto aquí los grupos fosfato. Si ponemos los grupos fosfato sería nucleótido. Por ejemplo, este nucleósido de adenina lo vamos a marcar en una posición con el acida. Vamos a introducir una acida en una posición, lo que genera un análogo de adenina. Al suministrar este nucleósido modificado a la célula, la polimerasa genera cadenas de ADN o ARN en las que nos va a quedar ese grupo acida. En los nucleótidos de adenina pues nos queda esa acida. Y a continuación hacemos la reacción del clic con el ciclooctino con su sonda
fluorescente, se va a producir el triazol que va a unir el ciclooctino que lleva la sonda al ADN o ARN, y esto nos va a permitir de nuevo seguirlo en el interior de la célula. Va a quedar esa molécula marcada por un grupo que es fluorescente y siempre vas a poder determinar dónde se encuentra esa molécula y qué curso sigue. Bien, pues bueno, vamos a dejarlo aquí el vídeo, que ya llevamos 15 minutinos y no quiero ser muy pesado. Entonces, bueno, esta es la idea de la química de Bertozzi, la química bio-ortogonal. Es una química que se pudo desarrollar gracias a la química del click de Sharpless, porque utiliza la reacción estrella de Sharpless, la 1,3 dipolar entre el acida y el alquino, para llevarla a cabo dentro de una célula, pero con la idea genial de Bertozzi de reemplazar el alquino lineal, que no puede reaccionar salvo que tengamos catalizador de cobre incompatible con la célula, o bien calefacción a 100 grados, que también es incompatible. Aquí viene la idea genial de Bertozzi, que es reemplazar el alquino lineal por uno cíclico, cuya tensión impulsa la reacción hacia los productos sin necesidad de temperatura, sin necesidad de calor ni de catalizadores. Bueno, pues eso es todo. Espero que el vídeo sea útil. Si has llegado hasta aquí, tienes una gran paciencia y amor por la química. Y bueno, un saludo y un abrazo, y gracias por ver el vídeo.